Hola, has llegado a Somos Conciencia, el sitio donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Primero queríamos haceros saber que hemos tardado un poco más de lo normal en hacer este vídeo. Ya la semana pasada hicimos un vídeo que no fue lo normal porque fue una entrevista que nos hicieron a nosotros en el canal Alumbra, que creo que os ha gustado y a nosotros la verdad que nos encontramos bastante cómodos con ellos y lo pasamos bastante bien y creo que la charla mereció la pena. Y hoy tenemos también otro programa diferente. No va a ser un típico programa que venimos haciendo en el que os doy yo la chapa aquí, sino que vamos a tener un invitado además bueno, que llevamos un tiempo ya queriendo hablar con él. Es un invitado que conocimos a través de nuestros vídeos, de los comentarios en YouTube, donde cada vez sois más y cada vez tenemos más comentarios y la verdad que está creciendo a un ritmo que no nos esperábamos y os lo queremos agradecer una vez más desde aquí. Y ya sin más, vamos a dar paso a nuestro invitado para que nos cuente su historia, porque es una historia muy interesante, muy emocionante, con la que creo que tenemos bastantes puntos en común y que creo que va a gustar mucho y que puede también generar debate y conversación, que es lo que queremos al fin y al cabo, que estas cosas se hablen, se debatan, se intenten explicar y, como decimos siempre, que intentéis o que cada uno que haya tenido sus experiencias que las comparta para que la experiencia la tengamos todos en general. Y sin más, voy a dar ya paso a nuestro invitado de hoy, que es Giovanni. Bueno, tiene su canal que se llama Ellos Viven. Luego pondremos aquí abajo la descripción y demás. Pero vamos a darle la bienvenida a Giovanni desde Guayaquil, Ecuador. Giovanni, ¿cómo estamos? Muchas gracias, muy buenas tardes, muy contento y muy agradecido de que me hayas invitado a tu programa. Bueno, el placer es nuestro porque además, como siempre decimos, esto es nosotros simplemente somos un canal o una vía para comunicar todo esto, para que la gente, para que nosotros podamos expresar nuestras experiencias y nuestras creencias o vivencias, etcétera, pero la gente también, ¿no? Gente pues como tú o como cualquiera que esté viendo o escuchando esto y que haya tenido cualquier experiencia, cualquier relato que quiera contarnos, saber que siempre estamos abiertos y la verdad que el tuyo a mí me tocó bastante porque voy a dejar que lo cuentes tú, obviamente, pero llevas ya un tiempo, ¿no? en esta aventura, ¿no? Nosotros somos un poco novatos, va a hacer ahora unos 3 años, pero tú tuviste tu primera experiencia con todo no sé cómo llamarlo, este mundo de la vida después de la vida, no sé, llámalo como quieras, pero llevas ya un tiempo, ¿no? Cuéntanos tu primera experiencia, ¿cómo empezaste en todo este mundillo? Bueno, sí, casi son 10 años, casi 10 años desde que tuve estas experiencias. La primera fue el fallecimiento de mi abuelito materno. Él falleció en el año 2014, era muy apegado, muy apegado. Tenía varios nietos, pero siempre él me decía que yo era su nieto preferido y muy querido. Ya falleció ya de avanzada edad, casi 93 años, y hasta el último tiempo, hasta el último momento de su vida, muy lúcido. Falleció, estuvo unos 2, 3 días en emergencia, en terapia intensiva, pero pude avanzarme a despedir de él, aunque ignorantemente, pues uno sigue, bueno, yo soy de mi familia, mi familia, mis padres, ellos son de creencias católicas, ¿verdad? Entonces yo he crecido en ese ámbito, ¿no? De que cuando se muere la persona me decían pues que va al cielo, los buenos, los malos al infierno. Pero bueno, ya una vez que fui creciendo, pues ya fui dejando atrás eso. Yo más lo tomaba la muerte como, cuando me decían algo así, como un cliché, ¿no? Se va al cielo, pero en el fondo creo, y particularmente en mi caso, no sentía eso de que había trascendencia, ¿verdad? Entonces, Mm. con mi abuelito sucedió algo increíble. Él cuando falleció, tuve
el día que falleció, un día antes, yo tuve un sueño con él, pues que salía de terapia intensiva, me sonreía y yo al siguiente día fui emocionado, dije, bueno, va a pasar eso, va a salir. No, fue todo lo contrario, falleció y esa fue un preámbulo nomás. De ahí, después que falleció unos meses más tarde, pues tuve ese sueño que fue, o sea, yo también tenía idea, pues, que los sueños lo crea, pues, el cerebro, pero a través de los estudios que he tenido y del conocimiento que he aprendido, vemos que el cerebro es simplemente un órgano, como el hígado, como el corazón, ¿no? Tiene sus funciones básicas, pero no produce los sueños. El cerebro no produce los sueños. Entonces, una vez que sucedió eso, será a los 6 meses de fallecimiento de mi abuelito, tuve un sueño, pero tan claro, tan nítido, o sea, que a veces hasta lo confundo si fue realmente en vivo y en directo que lo vi en la cocina de la casa. Yo en ese tiempo vivía en la parte alta de la casa de mis padres, me casé, en ese tiempo tenía mis 2 hijas, mi esposa, y vivía en la parte alta de la casa, de un tercer piso. Entonces, en la parte de la cocina fue cuando yo le encuentro y me sorprendo. Estaba con el saco con el que él falleció, que era mi saco. Yo le regalé incluso hasta mi saco, le di. Y brillaba, él estaba con el saco era oscuro, pero todo él a su alrededor brillaba. Y yo único que me emocioné y le dije, ¿qué hace aquí? Yo le decía, papá Mesías, le decía, así se llamaba. Y le abracé y me sorprendí y me dio un mensaje tan claro y tan nítido. Me dijo que dile a mis hijos que yo los quiero, que yo estoy bien, que yo estoy bien y que yo siempre estoy cuando ellos se reúnen, cuando ellos hacen fiestas, hacen reuniones en la casa, yo estoy con ellos. Ve y diles. Así me quedé sorprendido porque había fallecido, pues hace una experiencia tan increíble. Me acerqué, le abracé fuerte, le di un beso en la mejilla. Él tenía barba, más o menos como la tuya, y sentí claro, así el roce de la barba con mi mejilla, y fue algo increíble. Eso después sí les conté a mis tíos, a mi madre, y esa fue la primera experiencia. Fue algo tan nítido, tan lúcido. Sí. Después tuve así otras experiencias, no sé, como una Ahora especie. entramos en las otras, pero quiero un poco en esta, que fue tu primera experiencia. Has dicho que nos contabas que tuviste, que soñaste con que él salía del hospital Sí, y esa fue un preámbulo antes de fallecer. eso, pero ya, o sea, eso fue cuando sucedió más o menos a la vez que él falleció, sucedió Sí, un antes, día antes. Un día antes. pero tú ya cuando fuiste a verle, ya, o sea, ya no llegaste a Sí, verle. O cuando sea, que fui, probable, porque yo en el último vídeo que hablé con estos amigos de Alumbra, comentaba cómo yo también, no lo, o sea, no lo recuerdo, pero luego me lo ha recordado Ana, que esa noche cuando ella, digamos, hizo su transición, vino en un sueño, pero yo no recordaba, por aquel entonces yo no tenía no recordaba los sueños, ¿no? Entonces, estoy intentando saber si lo que si te estaba intentando ahí era el mensaje como que salía, pero no que salía de que volvía a casa, sino de que salía de allí, de que ya no iba a estar allí, ¿no? Y sí, 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 te estaba queriendo decir que se estaba ya, despidiendo. claro, o despidiendo o simplemente dejándote saber, ¿no? Que ya no voy a estar en el hospital, pues que ya ha terminado esto, ¿no? Pero, y volviendo a la experiencia física, ¿no? Bueno, no es física porque es en el no físico, pero es curioso porque yo lo he comentado, me lo comentas tú ahora con otra gente que ha tenido experiencias parecidas, y es eso que comentaba de que las sensaciones, o sea, los sentidos que tenemos aquí en el mundo físico, el tacto, el olor, el gusto, el oído, todo esto, cuando estamos ahí es como amplificado y esa sensación, o, no, o por lo menos para mí lo fue, y no sé si para ti fue igual en ese sentido cuando dices que le abrazaste, que le besaste, que sentiste su barba y demás, ¿era la misma sensación que en el físico o más incluso? Porque para mí era más. Para mí cada vez que he tenido experiencias
en el etéreo, las sensaciones, o sea, cuando tocas, cualquier tipo de sensación es más amplificada. Yo lo asumo o quiero pensar que es porque no tenemos limitaciones físicas. O sea, aquí hay limitaciones físicas. Aquí solo puedes ver ciertas cosas, solo puedes tocar hasta cierto punto, pero ahí es como que tocar es más que tocar, ¿no? Y no sé si tú sentiste lo mismo cuando tuviste ese primer encuentro con tu abuelo. Sí, la verdad, fue algo real, porque a veces fue algo más, podría decir algo más que real, porque hay Exacto. cosas que uno hace y se olvida, pero eso fue tan especial como ver una película en 3D, o sea, algo increíble, o sea, pero tuve ese sentir como tocar, fue algo más que real, por eso le digo, algo más nítido, más claro, hay nuestros sentidos, creo que en ese plano astral sería, ¿no? En ese plano uno siente, uno tiene reflejado más cosas más increíbles. Entonces fue un evento que hasta ahora no lo puedo comprender si fue Sí. sueño Además, o realidad, pero lo que vi, lo que conversé con él eso fue algo muy real. sí, además lo que también con la gente con la que hemos hablado y que han tenido ese tipo de experiencias, ese tipo de sueños y demás, lo curioso, o por lo menos para nosotros al principio, es que tú dices, esta experiencia tuya fue hace unos 10 años y seguramente, ya digo, a toda la gente con la que lo he hablado y el mío no fue hace tanto, la primera experiencia con Ana, pero lo recuerdas, o sea, cada vez que lo recuerdas es como si lo pudieras vivir de vuelta. Recuerdas los Exactamente. detalles y luego tienes esa sensación de que cuando termina, cuando te despiertas esa mañana o por la noche, cuando sea, esa sensación de que has estado, o sea, es lo que, y es lo que empezamos todo el canal con todo esto, ¿no? Es una experiencia muy subjetiva de cada uno, porque tú la has tenido tú, no la ha tenido nadie más, yo la he tenido yo, no la ha tenido nadie más, pero tú sabes que ha sido una experiencia, que ha sido algo real, y eso no te lo va a quitar nadie, ¿no? Y te despiertas y eso ya lo tienes para el resto de tu vida, ¿no? Y es una cosa que a mí lo que me sentía un poco no impotente, no sé cómo explicarlo, pero era una sensación que me gustaría que todo el mundo la tuviera. Quizás por eso es por lo que hacemos este canal, y animamos a la gente a que tenga experiencias, porque una vez que tienes una de esas experiencias, es como que descubres que hay mucho más, ¿no? Y yo una de mis primeras impulsos era decirle a todo el mundo, no solo que la he tenido la experiencia, porque se la quiero contar a todo el mundo, sino que todo el mundo necesita tener este tipo de experiencia porque te abre la vida, ¿no? A mí por lo menos. Porque, bueno, ahora te hablaremos del significado y de lo que y de cómo ha podido cambiar tu vida desde entonces. Pero no sé si tú tenías este tipo de sensaciones también, ¿no? Al despertarte de esto, es como, tengo que contárselo a la gente, esto tiene que saberlo la gente, no puede ser que esto lo sepa solo yo, ¿no? Así es, sí. Obviamente con un poco de recelo, porque el 90% de la gente no cree en estas cosas, piensa que es algo subjetivo de uno, pero no, son hechos reales que cada vez, más que todo en un trabajo que he hecho de investigaciones, conocen, la gente tiene, e incluso hay personas que por el temor a que le llamen loco, que es mentira, no cuentan. Hay muchos casos de SMs más que todo en estadísticas en Inglaterra, que las personas que han estado en terapia intensiva han tenido un 70-75% de eventos que han vivido DSMs. Mm. Entonces, son casos reales y son situaciones que realmente nos hacen ver, pues hay, porque incluso hasta ya la ciencia mismo ya está avalando, hay hechos y cuestiones que ya están dando luz verde más que todo a que estos son hechos reales, de médicos, inclusive médicos, sino que nosotros estamos todavía ligados al estamento, tanto médico como político, en el cual todavía estamos prácticamente nos están silenciando en muchas cuestiones de que nos ponen límites y no nos dejan avanzar y esto, pero
este medio es un mecanismo muy grande, ¿no? En que la gente se una y vea que realmente son cosas reales, ¿no? Porque son muchas personas que le ha tocado vivir experiencias como esta que nos dan esa luz, ¿no? Que hay algo más allá. Mm. Sí, claro, claro, es un poco lo que dices, ¿no? De que hay mucha gente, aunque bueno, sí que es cierto que venimos aquí hablándolo en el canal y con mucha gente últimamente, que parece ser que ahora está viendo la gente se está abriendo más a estas cosas y están hablándolo. Antes de entrar en el directo lo hablábamos tú y yo a micro cerrado, ¿no? Como quizás a través desde la pandemia y desde esa gran cantidad de personas que han dejado el mundo físico, ¿no? En un periodo muy corto, la gente se ha abierto un poco más o ha aprendido a convivir un poco más con la muerte física, porque la muerte a mí, verás que no me gusta decir pues la gente que ha muerto o que han fallecido, que ya no están con nosotros, porque nada de eso es así, ¿no? La muerte simplemente es un proceso, ¿no? Una transformación. Y yo creo que últimamente estamos aprendiendo más a convivir con ella, está viendo cada vez más experiencias. También quizás influya mucho el hecho de que por un lado yo estoy no en contra, pero hay muchas, todo el tema de las redes sociales y de que todo esté expuesto ahora a todo el mundo y todo. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con ellas, pero para este tipo de temas, como lo que estamos haciendo ahora mismo, yo desde Sydney, Australia, tú desde Guayaquil, Ecuador, y estamos los dos hablando de este tema y lo estará viendo gente de todo el mundo, ¿no? El Así hecho es. de que se pueda compartir todo instantáneamente a través de todo el mundo hace que la gente que a lo mejor no se atrevía a decir nada o no quería, pueda abrirse un poco más. Nosotros queremos pensar que nosotros desde nuestro canal, tú desde el tuyo, que ayudamos un poquito a que se abre la gente y que cada vez haya un poco más de, de entendimiento o de por lo menos de no rechazo a hablar de estas cosas, ¿no? Pero yo creo que es un cambio porque es un cambio fuerte para mucha gente que no lo quiere aceptar, que no entiendo tampoco por qué, porque al final si lo aceptas, o sea, yo creo que la vida de cada uno mejora, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar. Bueno, o casi mejor te voy a hacer, lo dejamos para después porque creo que tu segunda experiencia, que es la que quiero que nos cuentes ahora, creo que esa es incluso, si ya esta primera experiencia, imagino que tu perspectiva sobre la vida y la muerte y que somos seres eh, eternos o infinitos o que no morimos como muere nuestro cuerpo nada más, pero la esencia de la persona nunca muere. Con tu segunda experiencia me imagino que ahí ya sí que definitivamente lo pudiste comprobar y además comprobar, bueno, dejaré que nos lo cuentes, pero también comprobar que no es solo una cosa o sea, que no es solo por tu experiencia propia, sino por experiencia de otros, ¿no? Pero voy a dejar que nos la cuentes porque a mí esta, o sea, la primera, la que nos acabas de contar, muy impactante, muy personal también y la verdad que muy como comparable a lo mejor a muchas historias que nos han pasado a otros o a otras personas, pero esta segunda me emocionó bastante, así que cuéntanos tu segunda experiencia, porque además sé que es todavía más personal, ¿no? Así es, Jorge. Mi segunda experiencia fue muy difícil y muy dura. Mi primogénita, al nacer, a los al año 8 meses de su nacimiento, le diagnosticaron un cáncer, un tumor maligno. Es algo que da a los niños recién nacidos, niños pequeños hasta los 3 años, se llama neuroblastoma. Le atendieron, hicimos todo el tratamiento, más que todo tú sabes, pues el tratamiento del cáncer, quimioterapias fuertes, lamentablemente no dio resultado. Los médicos le daban solamente un mes, 2 meses de vida. Yo no pude escuchar eso ni resignarme. Entonces yo Obvio. acudí al único, al Dios que todos creemos, y hicimos
otro tratamiento, ya no el típico que hacen. Completamente la sacamos ya desahuciada a mi hija. Y para no alargarte más, todo el tratamiento que se lo hizo de manera ya natural y con la fe en Dios, nos hizo que ella viva algo que no estaba comprendida para la ciencia médica. Vivió 5 años más, después que los médicos prácticamente la desahuciaron sin posibilidad de operación, y los riñones no le valían para nada, los 2 riñones. Y vivió 5 años más, creció, debí crecer hasta cuando ya ella dejó este plano, fue a la edad ya de 7 años, estuvo en jardín, en escuela, hizo su vida normal, pero eso sí, al un año y medio antes de ella dejar este mundo, ella tuvo una recaída muy fuerte, estando bien jugando, porque ella hacía su vida normal, y se desmayó y le llevamos de urgencia, no podía, no respiraba, estaba como muerta. Le llevamos de emergencia hasta el hospital, que de mi casa al hospital era una media hora, y todo ese trayecto fue muerta la bebé. Llegamos allá, los médicos le hicieron RCP, y lograron que lata su corazón, pero estaba en un coma profundo. Con el diagnóstico que tenía, pues simplemente me dijeron que ya era lo del problemita de ella, y que eso ya le había llegado al cerebro y prácticamente ya no se podía hacer nada. Los mismos médicos me dijeron así. Estuvo en coma profundo por 3 días, y de un momento a otro despertó, y salimos al mes salimos del hospital, cuando los médicos no le daban ninguna esperanza de vida. Estaba desahuciada, estaban esperando que fallezca la bebé. Ya la segunda vez ya que había Sí, desafiado a los doctores, ¿no? sí, salió increíblemente fuera de todo diagnóstico. Después, a los pocos días, cuando ya estaba más recuperadita, pues estuvo entubada, obviamente, por lo que estaba en terapia intensiva, en coma. Estuvo entubada 11 días, 11 días, y salió bien, pero después de unos días, ya cuando podía hablar mejor, le contó a la mamá, mi esposa le contó que ella había estado en un lugar increíble, hermoso, casi lo que la mayoría cuenta, y estuvo en un lago y le vio a Jesús, y le dijo que por favor no quería irse todavía, porque la mamá lloraba mucho, y eso hizo que vuelvan. Le dio permiso Jesús, y volvió. Fue algo increíble porque tenía regado todo, decían los médicos, tenía el cáncer regado en el cerebro, en todo. No comprendían razón, o sea, era ilógico, ni los riñones le valían. Vivió, después de eso, vivió 1 año, 6 meses más, 1 año y medio más, 1 año y medio más, increíble, con insuficiencia renal, cáncer, sin poder hacer nada porque era inoperable. Eso nos contó ella, y antes de fallecer, unos meses, un mes antes de fallecer, contó que Jesús, que volvía nuevamente al hospital, que le ponían inyecciones, y que esta vez Jesús bajaba, o algo inmenso bajaba del cielo, y entraba ahí y se iba. Y Ya nos lo sabía, quedamos ya. impresionados, y sucedió tal cual, te cuento, sucedió así mismo. Volvió nuevamente, y eso fue ya lo último de ella. Ya partió, pero nosotros sabemos y estamos conscientes, independientemente de la religión. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero no soy partícipe de ninguna religión, no sigo ninguna religión, pero creo y certifico contigo y con la gente que escucha, que hay un Dios, hay un creador. Está comprobado tanto por fe como científicamente que todo este mundo tiene una creación, nada está hecho al azar. Entonces, todo esto, todo esto tiene un punto, que es un creador. Y asimismo Jesús históricamente existió, vivió. Tenemos bastantes historiadores como Flavio del siglo I lo confirman. Existió, hay muchos papiros que
demuestran la existencia de Jesús, que fue crucificado y que en los tiempos de su crucificación y su resurrección estaban prohibidos, algo así por el hecho que sucedió de Jesús, de que había resucitado. Entonces todo esto, para resumirte, es que existe un Dios, existe Jesús, existió Jesús, y hay vida, hay mucha vida después de esta vida terrenal que tenemos. Entonces, esa fue mi segunda experiencia, muy dura, pero a la vez muy esperanzadora, porque le dio mucha esperanza a mucha gente, personas que conocieron a la bebé, que incluso del hospital mismo, no se daban razón de que cómo puede vivir una persona así y bien, Claro, prácticamente. Fue incluso en el trayecto, en el periodo de los 5 años, eh, conocimos mucho, más que todo yo me puse a investigar bastante de todo lo que es los tratamientos médicos, todas estas cuestiones, y siempre traté de inculcar todo a lo natural. Entonces, creo que prácticamente venimos, cada cual tiene un tiempo en sí esta tierra, ella cumplió su tiempo, y por más que haga lo que haga, ya tenía claro. que irse, pero Es esa fue lo que acabas de decir, lo que acabas experiencia. de decir de que no estamos aquí por casualidad y que todo tiene un sentido, ¿no? Y a veces nos cuesta entender ese sentido, obviamente, en una situación así como la tuya o la que sufristeis tu familia, ¿no? Es complicado, pero quiero pensar, ¿no? Que tenía un sentido. También, obviamente, como tampoco, también tenía un sentido el hecho de que, aunque los doctores de principio le dieran solo un mes más de vida y luego fueran 5 años y luego otra vez volviera al hospital y luego volviera a salir otra vez, eso no son casualidades, era porque probablemente tenía cosas que hacer, tenía cosas. Este mensaje que estás dando ahora, ¿no? Tenía que, haceros entender que hay más, ¿no? Y a lo mejor yo lo veo así, creo. O sea, obviamente no hay coincidencias y sí que hay. Yo tampoco no tengo ninguna religión y para mí ese Dios yo lo llamo la conciencia global. Creo que todos, que también lo dice la religión, ¿no? Como que Dios está en todos y que esto, y para mí es lo mismo, ¿no? En el sentido de que somos todos conciencias y estamos todos unidos en una conciencia global, que esa conciencia global es la que ha creado o crea todo. Y a veces este tipo de situaciones tan complicadas y obviamente para ti y tu familia, ¿no? Momentos tan difíciles, porque aunque lo entendamos como lo entendemos ahora y demás, quieras que no, siempre son momentos muy complicados y muy difíciles y dolorosos, porque nos apegamos a las personas. Es así, ¿no? Es una cosa natural, ¿no? Pero son lecciones, ¿no? Yo creo, y lecciones, y yo creo que en muchos casos vuelven porque eligen volver cuando están gente que ha tenido ECMs, gente que ha tenido, o sin tener ECM, pero que ha estado cercano o que ha superado las expectativas de vida y demás, es porque porque ellos quieren y porque tienen todavía, digamos, trabajo que hacer, ¿no? Yo luego lo asimilaba con nuestra situación, con la mía, con la de Ana, y yo decía, bueno, pues teníamos un trabajo que hacer. En este caso, el de Ana era que nuestros hijos tuvieran, ¿no? Tuvieran un futuro, estuvieran crecidos y demás. Y hasta ese entonces, y una vez que ya se había cumplido ese trabajo, ya podía hacer su transformación en paz. Y me imagino que con vuestra hija, pues obviamente a lo mejor el mensaje era diferente, pero era también de daros el mensaje a vosotros y de que entendierais que había mucho más, que estaba bien, porque además eso es otra cosa que también quería resaltar cuando nos contó la primera experiencia con tu abuelo, y no sé si con tu hija, si también, bueno, no sé si después has tenido algún tipo de experiencia después, una vez que ya no está aquí físicamente. Sí, los primeros días que mi hija falleció, eh, tengo otra hija que era menor. En ese tiempo ella tenía 2 años y medio, casi 3, pero nos contaba que la veía, que se Mm, acercaba a ella hasta porque jugaban
se acercaba y le tocaba la carita y le decía, mi bonita, mi preciosa, y le hablaba Sí. y la veía directamente, no en sueños, sino eso le contaba a mi esposa, le contaba que la veía y le tocaba y le abrazaba así, y le veía en vivo, o sea, Sí, no sí, era en no, sueños. no en sueños, sí. Ellos sí pueden ver, Los niños sí, los niños lo pueden ven ver, todo. sí, ellos lo pueden ver, y yo tuve la fortuna de verla si al mes de su fallecimiento, yo pude a verla por 2 segundos era que le pude ver, eh, se viró y me miró así y me dio una sonrisa y desapareció. Estaba de blanco, un blanco dorado, hermosísima mi hija. Le vi y me dio mucha esperanza y más que todo por lo que ya estaba viendo y de lo que decía mi hija también y me dio mucha esperanza al verla y sé que esas personas que se van, esos seres queridos, más que todo para todos los que están viendo este video, tu programa, quiero que sepan que hay vida, hay esperanza, hay muchísima esperanza Mm, de que ellos siguen vivos. Ellos viven, señores, ellos sí. viven. Entonces, tengan la esperanza para los que han perdido seres queridos que ellos siguen vivos. No Yo, hay, no existe la inexistencia como cuando erróneamente sí, muchas veces me molesto cuando alguien fallece dice dejó de existir. No, no ha no, dejado de existir. Tal vez el cuerpo, que es lo que muere realmente, pero nosotros somos conciencia, conciencia, llámelo conciencia, alma, espíritu. Tenemos exacto. algo dentro que no se ve y es lo que nos mueve, es el soplo, el aire de vida, ¿no? Es la energía. Incluso la energía científicamente no muere, sino se Sí, transforma. sí. No, Entonces, no, es que entonces a mí me resulta curioso cómo la gente que se aferra, ¿no? Sobre todo mucha gente, hablamos de ciencia, ¿no? Los científicos, ¿no? Que sea, o gente supuestamente que ellos se consideran racionales, ¿no? Y que no hay nada, que después no hay nada, dicen, porque no se lo han demostrado. Digo, pero es que tampoco te han demostrado que no haya nada. O sea, no puedes usar esa afirmación de que no hay nada porque nadie ha venido después para contárnoslo, que primero no es cierto porque sí que han venido para contárnoslo, lo estamos hablando aquí ahora mismo, pero segundo, que no puedes probarlo, pero tampoco puedes desprobarlo, ¿no? Porque no hay manera de que puedas saberlo. Si no puedes saberlo, no puedes saberlo. Si no lo sabes, no lo sabes. Entonces asumes, ¿no? Pero yo lo que quería preguntarte era, o comentar, es que el mensaje siempre recibimos el mismo mensaje y es un mensaje de que nos dicen que están bien. Lo comentabas con tu abuelo, bueno, ahora lo has comentado también con tu hija que ya no está aquí, le decía a tu otra hija que estaba bien también, ¿no? Y es el mensaje que nos dejan siempre, ¿no? Porque saben que tenemos porque somos seres físicos aquí ahora mismo y tenemos obviamente, esa añoranza de tenerles aquí físicamente con nosotros y es una cosa física y es normal y ellos lo saben y vienen y nos dicen en todas, o sea, si te fijas y si escuchas a toda la gente, las experiencias que ha tenido en sus ECMs, gente incluso mediums o gente con cualquier contacto o en los sueños, cualquier contacto que tenemos con el etéreo, con el astral, como lo quieras llamar, siempre el mensaje que nos dejan es estamos bien, estamos bien. Y todo va a estar bien también. Y, y, y es muy complicado, no sé, para mí por lo menos, no sé para ti, pero transmitir ese mensaje porque cuando lo hemos recibido directamente, los que lo hemos recibido directamente, y aquí no quiero obviamente ni ser eh, ningún tipo de elitismo de que hemos recibido mensajes, vosotros no, todo lo contrario, pero una vez que lo has recibido, lo mismo que decía antes de esa subjetividad de la experiencia, una vez que has recibido el mensaje, lo entiendes. No hace falta que te expliquen más. Te dicen, estamos bien. Y es lo que te quería preguntar, ¿cómo ha cambiado tu vida o tu perspectiva de la vida? Porque por lo menos para mí a nivel personal, en este momento, además son como dos cambios radicales en la vida, que el primero es perder a un ser querido en el físico por primera vez, ¿no? Obviamente todos hemos experimentado a lo mejor
el fallecimiento de un familiar, pero un familiar más lejano, un familiar con el que no teníamos tanto contacto, etcétera. Pero cuando de repente te toca de cerca, es un shock, pero después al poco tener ese otro shock de decir, vale, no está aquí físicamente, pero está, no aquí, está. Además, yo lo comparo mucho, ¿sabes? Viviendo aquí en Australia, digamos que soy bilingüe, hablo inglés y español, y es curioso porque en inglés el verbo ser y estar es una sola palabra, que es el to be. To be es ser y estar, pero en español tenemos ser y estar que no son lo mismo. Porque una cosa es estar aquí, estoy aquí, y otra cosa es ser. Y todos somos. Y siempre somos. Estar aquí físicamente a lo mejor no estamos, que también sí que estamos, pero no físicamente, pero ser siempre somos, ¿no? Y es muy curioso. Y yo quiero preguntarte eso, si tu perspectiva de la vida, de todo, ha cambiado desde entonces o quiero, a mí por lo menos, me ha hecho entender mucho más la vida. Entender por qué estamos aquí, qué hacemos aquí y qué significa todo esto, ¿no? Entenderlo mejor, no entenderlo, no pretendo tener la respuesta, porque si tuviera la respuesta no estaría aquí, pero entenderlo mejor y tener otra perspectiva de la vida, ¿no? Así es, a raíz de los acontecimientos que te conté, y más que todo en las investigaciones y todo esto, eh, totalmente transformado el modo de pensar, la concepción de la vida. Y una vez que uno eh, empieza a investigar, a conocer más que todo, se da cuenta que la realidad como nos han pintado, o materialista, se puede decir, no es la realidad, sino que uno tiene que conocer más que todo y ver estos hechos que son hechos reales, todo esto que he vivido y que sigo viviendo, porque estas cuestiones, estos eventos se han hecho realidad. Más que todo, he tenido sueños que se han hecho realidad con personas que ya no están. He tenido mucho. Incluso mi esposa también le ha soñado y mi hija le ha hablado, le ha dado mensajes. Yo no he tenido, desde esa vez que la vi por segundos, no he tenido la suerte de poder conversar con ella, pero mi esposa sí ha soñado varias veces y Mm. le da ese aliento de que está bien, de que, de que está bien, de que no llores, mamá, estoy bien, le he dicho unos sueños a mi esposa. Mm. Yo sí he tenido la suerte, podría decir, de que he tenido sueños de personas, más que todo, después de eso, de esos eventos, no sé, es como una especie de, de portal que se ha abierto en mí, en el que he podido conversar, he podido hablar. Una tía también falleció me habló, le vi tan nítida. El momento que tú vas, que está en el astral, es algo que, o sea, es como ver una película en 3D, como te digo, porque todos los sentidos, aparecen más sentidos y tú puedes verla, pero con una claridad que normalmente aquí no podría ver con esa claridad ni esa nitidez. Entonces me hablaba mi tía, me decía que ella está bien, de que ella pasa viajando. Yo estoy bien, yo paso viajando de aquí para allá. ¿Sí? Yo no podía creerlo porque ya no estaba, pero así, reluciente, joven. Así he tenido mucha suerte de poder ver. Antes no, antes, como te digo, hubiera sido 10, 11 años atrás, yo era un escéptico muy grande. No, yo no creía en nada de estas cosas. Y he tenido la suerte de ver muchas cosas. Entonces, más que toda la gente que está viendo, sepa que es una realidad. A veces por temor al que dirán, uno no cuenta estas cosas, pero Claro. es algo, un medio muy importante todo lo que se está haciendo, lo que tú estás haciendo para que la gente al menos se dé cuenta, despierte, vea que todo esto es una realidad. Claro, sí. A mí lo que me da un poco de rabia es que, que a veces nos tengan que pasar cosas así para despertar, ¿no? Y quizás por eso es uno de los motivos por lo que estamos haciendo estos vídeos y demás, y animamos tanto a la gente
a buscar experiencias sin tener que pasar por estos trances tan complicados, ¿no? Porque obviamente, por un lado, yo lo quiero ver como algo positivo para nosotros en nuestra evolución, ¿no? El hecho de que, claro, ¿cómo puedes ver algo positivo el hecho de que una persona a la que quieres ya no esté físicamente contigo? Claro, no es positivo desde el tema desde el plano físico, obviamente no es bueno, no quieres que te pase ni que le pase a nadie, pero una vez que te ha pasado tienes que intentar sacar lo positivo de ello, ¿no? Y hay muchas cosas positivas que nos pueden pasar, ¿no? Pero yo lo que a mí, ahora en perspectiva, teniendo todas las experiencias que he tenido desde entonces y abriéndome a todo esto y estudiando todas estas cosas, estas charlas que estamos teniendo y demás, digo, lo pienso y digo, joder, me hubiese gustado muchísimo más poder tener estas charlas con Ana aquí físicamente, obviamente, ¿no? O tú con tu abuelo o con tu hija, bueno, aunque tu hija era de pequeña, aunque también eso es una cosa que yo quiero investigar más a fondo también, todo este tema en los niños. Has hablado, por ejemplo, de tu otra hija y lo hemos dicho los dos, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo en cómo los niños, para ellos es mucho más normal todo esto, porque ellos no tienen, todavía no se les ha inculcado nada de cosas que pueden ser o no ser. Para ellos todo puede ser. Para ellos todo es posible para los niños. No entienden que no puedas ver o no puedas hablar con personas y muchas veces el típico, el amigo invisible de muchos niños y demás, que los psicólogos quieren decir no, porque no, porque son. No, no, no. Los amigos invisibles son amigos invisibles. Son seres que están ahí con ellos y que hablan con ellos y se comunican con ellos. Y luego, claro, y te viene, porque eso le pasa a muchos niños. Yo sé de muchos hijos de familiares y amigos. No, porque de pequeño, porque hablaban con tal y hablaban con cual. ¿Y qué le dice? No, no, sí. Y les siguen un poco el cuento, pero como que lo desestiman, ¿no? Y yo creo que es al revés, ¿no? Podíamos aprender muchísimo de cómo los niños se comunican con los demás, ¿no? Pero a lo que iba es eso, que parte de lo que intentamos con este canal es que la gente pueda aprender de ello y tener estas experiencias sin tener que pasar por momentos, no lo voy a llamar traumáticos porque para mí no han sido traumáticos, son complicados, son momentos complicados, pero si lo sabes enfocar y lo entiendes, no es traumático porque traumático, que es como se le suele llamar, un momento traumático, pero un trauma es una cosa que te quedas con digamos, con el dolor por tiempo. El dolor lo vamos a tener siempre ahí porque es una cosa, hemos perdido un ser físico, como físico, no está aquí. No, eso no se puede cambiar y eso lo vamos a tener con nosotros siempre. Entonces lo que pretendemos un poco desde aquí es que la gente, por un lado, a lo mejor esté más preparada para ello, que entiendan que la muerte, aprendemos a vivir con la muerte más integrada en nuestra vida, pero también a mejorar la vida mientras la vivimos, ¿no? Porque no sé tú, pero tu perspectiva de la muerte desde entonces, o sea, obviamente desde eh, estas dos experiencias, no sé si habrás tenido algún otro familiar o conocido que haya hecho su tránsito también, y si ha sido así, ¿lo has vivido de otra manera? Porque a mí me pasa, ¿no? Y a veces lo pienso, digo, lo comentaba el otro día, que a veces lo pienso y puede parecer que soy un poco frío, ¿no? Porque fallece alguna persona, amigo de un amigo, una cosa así, y yo, claro, le das el pésame y demás, pero le quieres dar a entender que va a estar bien, que no pasa nada, no pasa nada, está bien, no le ha pasado nada, o sea, simplemente parte de la experiencia, ¿no? Pero puede parecer, ¿no? Por cómo está la sociedad estructurada, puede parecer que seamos fríos o que no le damos ningún valor, todo lo contrario. Pero es algo, ¿no? La muerte ahora significa otra cosa completamente diferente para nosotros, ¿no? O no lo sé, para mí por lo menos, para ti, Giovanni. Claro, no, está muy bien dicho lo que tú dices. Eh, ya conociendo todo esto, uno tiene el conocimiento de que no todo acaba con la muerte, solamente es una muerte, la muerte es, lo que muere es el físico, uno trasciende. Lo que sí no sé es lo que va a haber más allá,
dependiendo de nuestros actos, de lo que hemos vivido, pero la muerte en sí no existe, simplemente muere el físico. Entonces, en mi caso, yo me siento tranquilo y cuando ya toque la hora de la partida, pues ya no tendré ese miedo, ¿no? Como la mayoría hemos tenido, ¿no? El miedo de la muerte, como se dice, ¿no? Ya hemos tenido, uno ya tiene ese conocimiento de lo que va a haber, ¿no? Pero sí, estoy muy de acuerdo y muy consciente de todo ello. Claro, es perder el miedo, pero lo que te digo, ¿no? Al ya perder el miedo a la muerte, el miedo a la muerte es, si lo analizas detenidamente, es lo que nos, en muchos sentidos, porque el miedo a la muerte es el miedo más grande que puede haber, ¿no? Porque ¿qué puede haber más allá de la muerte, no? O eso nos han querido enseñar. Y entonces, cuando te descubres que la muerte es solo un proceso y que hay más, pierdes miedo a la muerte, pero con ello pierdes miedo a muchas otras cosas, yo creo, ¿no? O por lo menos a mí, la perspectiva de la vida. O sea, había muchas cosas en las que tienes un temor, ¿no? Porque en el fondo es eso. Todas las cosas a las que tenemos miedo es porque al final, si lo piensas y lo vas mirando exponencialmente, al final a lo que tienes miedo es a la muerte, ¿no? Tienes miedo, por ejemplo, gente que tiene miedo a cambiar de trabajo. Está haciendo un trabajo que no le gusta y tengo miedo a dejar este trabajo porque ¿qué pasa si me quedo sin trabajo y no tengo dinero? Pero piénsalo, si lo analizas, no tienes dinero y ¿qué pasa porque no tengas dinero? Vas a encontrar otro trabajo, no va a pasar nada. Pero entonces, no, porque si no tengo dinero no tengo dónde comer y si no tengo que comer me quedo en la calle y no tengo casa y al final, ¿qué es? La muerte, ¿no? Al final es el miedo a. Y si de repente te das cuenta que pase lo que pase, no te va a pasar nada, porque no te va a pasar nada, siempre vas a estar bien. Entonces, tampoco digo que vayas por ahí, pero cambia la perspectiva de la vida, ¿no? A mí por lo menos, no sé si a ti, porque a veces como decimos, es una cosa muy subjetiva, muy personal, pero te cambia la perspectiva de la vida de tal manera que como que te sales un poco de esa perspectiva, como has dicho tú antes, tridimensional, ¿no? Y lo ves todo un poco desde otra dimensión, ¿no? Y es como, wow, ¿no? Le estábamos dando demasiado valor a muchas cosas que no tienen tanto valor, ¿no? Sí, la mayoría de las personas en los casos de SM que han tenido ese encuentro se transforman, tienen otra vida. Mm, Ya ellos valoran más el concepto de la vida, más que todo en familia. Entonces, es algo tan real, pues, y más que todo tan transformador para las personas que han vivido esas experiencias. Más que todo, como te digo, de ESMs, han estado en el otro lado, han sufrido accidentes, cuestiones ya prácticamente de muerte, y han vuelto, sus vidas han cambiado completamente. Por ahí en uno de mis programas tengo una entrevista a una señora que perdió a su hermano. Él también estaba desahuciado y él vio todo el proceso. Lamentablemente él no tuvo una vida buena y él vio hacia dónde iba, vio algo horrible. Y él regresó ya muerto prácticamente porque él pudo ver su cuerpo ahí sin en vida, el sí. piso, en la camilla de terapia intensiva donde estaba. Ya le estaban haciendo la resucitación, poniéndole en el corazón esos electroshock y prácticamente los mismos médicos le habían declarado muerto. Y él veía todo desde el techo, decía, en la parte de arriba veía todo, pero Mm, a él se lo llevaba en la oscuridad, se iba a otro lado, un sitio pero aterrador, y él no creía en Dios, no creía en Dios, él se burlaba, pero ya después que ya estaba viendo esa cuestión, era ateo, todo eso que estaba viendo y que era algo terrorífico, su vida cambió, le pidió perdón a Dios, que decidió creer en su corazón y regresó de la muerte porque estaba clínicamente muerto. Los médicos anotaron la hora, el día y la hora en que había muerto. Volvió, le estaban quitando los tubos, porque estaba entubado, y regresó, se mm. despertó y vivió así, vivió un tiempo, pero después falleció, pero dijo, su vida había cambiado completamente de la persona que era. Entonces, todos los que han vivido un SM o los que han visto tienen un cambio
un cambio increíble, el Sí. cambio es total para las personas que han experimentado, sea en la persona misma o de un familiar, pero uno cambia y más que todo ya ve la vida diferente. Claro, claro. Claro, que es lo que decíamos, ¿no? Que lo ideal sería poder tener ese conocimiento sin tener que tener una ECM o un familiar o un ser querido, ¿no? Que haga su transición, porque claro, esos son procesos complicados pero todavía bueno, aunque ahora sí que estaba leyendo hace poco que estaban investigando, habían encontrado una manera, ahora mismo no recuerdo, pero de inducir neurocirujanos que habían encontrado una manera de inducir estos estados alterados de la conciencia, ¿no? O sea, digamos, sueños lúcidos, eh, proyección astral, etcétera, pero inducirlo a nivel cerebral, o sea, ponerte en ese estado para que tú puedas, obviamente luego no puedes, pueden inducir el entrar en ese estado, pero no pueden luego controlar qué es lo que pasa ahí o qué experiencia tienes, ¿no? Pero por ahí que nosotros aquí hayamos promovido mucho pues el tema de la meditación, de la inducción de los sueños lúcidos, técnicas para sueños lúcidos, etcétera, para poder tener esa experiencia sin tener que pasar, obviamente, pues eso, pues por una muerte física temporal o por un fallecimiento físico de alguna persona cercana, etcétera. Pero al final el mensaje es todo el mismo, ¿no? Y lo que queremos es eso, que la gente entienda que hay mucho más. Yo, por lo que la historia que nos cuentas, obviamente, eh, queda claro que tú que has entendido el mensaje y tú y tu familia, ¿no? Porque nos cuentas que tu mujer también, que ha podido comunicarse con tu hija pequeña, no sé, ahora que ya es más mayor, también Sí, habla de ello. ya no. Cuando No, en claro. esa época tenía sus dos años y medio y sí le podía ver directamente, pero ahora ya muy poco. Ya no, porque ni en No, no, sueño. sí, Ella el siempre verlo nos me habla. imagino que no. No la verá, pero me No, refiero si ves que habla o que entiende la muerte, obviamente, con una niña pequeña, a veces dices, no voy a hablar con una niña pequeña de la muerte, pero en conversaciones normales, ¿no? Si ella entiende que la muerte sí que está ahí, que es una cosa física y tal, pero que no es tanto como lo pintan, ¿no? sí, no. En ese sentido, ella, como te dije, tenemos la esperanza nosotros porque creemos en Dios, creemos en Jesucristo y que creemos en lo que va a suceder también. Entonces tenemos la esperanza del retorno y tenemos la esperanza del rescate. No sé Mm. si tienes entendido más o menos Sí, sí, del conozco la historia. rapto se llama. Entonces nosotros tenemos esa esperanza de que de una u otra manera va a venir Jesús y va a rescatar a todos los que están en paz con Dios, los que están, bueno, para ella, para su mentecita, pues tenemos que aclararle a todos los que hacen el bien, a todos los buenos, viene un Mm. rescate. Entonces ella también está muy consciente en eso, a pesar de que es pequeña, pero tenemos inculcado a ella de que hay un Dios, de que hay vida más allá de la muerte, de que no desaparece la persona, que decimos que su hermanita está en un sitio, en un lugar que Mm. en algún momento estaremos también con ella. Entonces, aunque es muy duro, pues eso Claro, es hablarle. complicado, es lo que te decía, que es Claro, complicado, pero es complicado porque yo creo que la sociedad ha ido. Yo creo que antiguamente, estoy hablando hace muchos cientos o incluso miles de años, esto era una cosa que estaba mucho más, se hablaba mucho más de ello y no era tan, ¿no? La muerte estaba más integrada en la sí, sociedad y según hemos ido supuestamente evolucionando, lo hemos ido, que quizás también por ese egoísmo, ¿no? Sobre todo, ahora es una cosa que no entiendo. Lo entiendo, pero no lo comparto para nada. ¿No? Todo el tema de esta gente que parece que quiere ser joven eternamente, que se hacen cirugías y que se hacen tratamientos para vivir más largo y demás. Y, y es como que para intentar engañar a la muerte, ¿no? Para no morir físicamente. Y ese claro, no es, ese no es el camino. El camino es
Cuando nos toca morir físicamente, pero porque es parte del proceso y luego vamos y volvemos y vamos y volvemos y hay mucho más, ¿no? Y antiguamente esto se entendía a ver, no sé si se entendía, pero se aceptaba mucho más. Y la Claro, era muerte más era hablado, claro, el ahora tema hablar era del más tema de la hablado. muerte es complicado. Antes se hablaba más de esto, ahora lo que tú dices es la monotonía de la evolución, pero la evolución al materialismo, Sí, a las cosas, a la evolución a los medios electrónicos, todo eso nos ha alejado, ¿no? Y ha hecho más materialistas a las personas, que prácticamente ya nadie habla de estos temas, se ha hecho un tabú prácticamente, y es el materialismo que tiene ahora la gente, pues hipnotizada a los medios, que de una u otra manera, en cierta manera nos ayuda, pero en gran parte no, porque a veces uno queda hipnotizado pues con los celulares, está y pierde el contacto con, con su familia, ¿no? Con los seres queridos, ¿no? también. Por estos medios, ¿no? Y de todos modos, pues como tú dices, a veces uno se aferra más a este mundo pensando que es lo único que hay, cuando Claro. vemos cada día de que no es así, ¿no? Incluso como tú sabrás, el fenómeno OVNI, Uf. cómo ha venido y cómo han desclasificado información, y cómo está aceptando, prácticamente están aceptando Mm. de que existen, porque ya han Esto es un tema desclasificado que muchísima sí, material. sí. Es un tema que quiero, quizás, bueno, mira, igual me has dado una idea para el próximo vídeo, porque yo es un tema llevo mucho tiempo siguiendo muy de cerca. Yo siempre he sido muy, porque tuve alguna experiencia desde pequeñito con el fenómeno OVNI, o ahora el UAP que le llaman. Y creo que está muy, muy relacionado con todo el tema de la conciencia y es Sí, más, yo soy de los que piensan que los extraterrestres, o como quieran llamarlos, no son tan extraterrestres, sino que puede que seamos nosotros mismos en cierta manera, o nuestra misma conciencia. Y es un tema que sí que... además lo he comparado alguna vez, no sé si lo he dicho aquí en el programa alguna vez, porque sí que en alguna entrevista lo he comentado. Creo que está muy relacionado también en el sentido del cambio de paradigma, que es lo que tú comentabas, ¿no? El hecho de que hasta hace poco pues mucha gente lo negaba, ¿no? Simplemente no, los extraterrestres no existen, y en el momento que un gobierno tan como el de Estados Unidos, ¿no? De repente suelta y te da la, ¿no? No dice que existan, pero tampoco dice, esto no sabemos qué es, y está ahí. Y entonces ya la gente ahí es como que, bueno, pues si ya lo está, el gobierno mismo lo está, y ya entonces la gente empieza a interesarse y a mirar, y es lo único, o sea, es un cambio muy pequeño para el gobierno, por ejemplo, ¿no? Desclasificamos todos estos documentos y de repente cambia el paradigma, ¿no? Y yo creo que en el tema de la muerte, es más, yo estoy seguro que también hay mucha información sobre esto, sobre la muerte y más allá y demás, que los gobiernos saben y no quieren y no quieren sacar porque quizás no sea lo más favorable, porque volvemos a lo que yo comentaba antes de ese miedo a la muerte. Ese miedo a la muerte es miedo a muchas cosas, y los gobiernos y la gente que quiere controlar a otra gente lo aprovecha y lo usa. Y no les conviene que la gente entienda que no hay que tener miedo, porque entonces, si no tienes miedo, esa gente ya es mucho más difícil de controlar, ¿no? O sea, así es, todo está no quiero ser un ilusión revolucionario mental. ni mucho menos, pero creo que es así, ¿no? Así es, como te decía antes, son los estamentos en Mm, que nosotros nos regimos a ello, tanto el estamento médico, estamento político, de lo cual ya está institucionalizado, y eso podría ser un acto de revolución, ¿no? Lo que uno quiere hacer, pero uno mismo se da cuenta ya las cosas, ¿no? Como te dije, a raíz de lo que pasó a raíz de la pandemia, pues no, se ha ido ampliando, y la mayoría de las personas están viendo cuál es la verdadera realidad. mm. Entonces, sí, sí es muy importante, y el tema OVNI es algo muy importante, como tú dices, y ojalá se siga investigando más, porque el tema OVNI, como te dije, el fenómeno OVNI
siempre ha estado ligado a nuestro mundo desde sus inicios. Sí, Hay muchas imágenes, retratos sí, que sí, han, sí, sí. que han estado ahí, o sea, han dibujado, han hecho nuestros antepasados, Mm. la cultura maya, muchísimas, Sí, las pirámides. la pirámide maya tiene. Sí, sí, sí. Científicamente no se lo puede explicar cómo Mm. pudieron crear eso sin maquinaria. Sí. No, pero sí, Actualmente, con y la ya no maquinaria de solamente ahora, las creaciones, sino hay pirámides mayas en las que están dibujados, bueno, no dibujados, grabados, ¿no? Eh, se ven seres que van montados en naves por el cielo, ¿no? Y esto claro, estamos ya lo que hablando le de llaman hace Dios. miles de años. ¿Cómo es posible? Sí, 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 hay mucha información y ya no se puede ocultar, no se puede ocultar nada de eso y tal vez podrían ocultarlo, tratar de ocultar para negar estos hechos, pero no, o sea, ya la gente mismo se ha abierto los ojos y está cada Claro. vez aceptando todos estos temas que eh, años atrás se los negaba prácticamente, porque no, Sí. en la mayoría de los casos no les conviene, no, quieren que nosotros sigamos actuando y teniendo más que todo miedo, ¿no? Porque el miedo es que nos limita, entonces Claro. esa es la cuestión, sí. Mm. Bueno, pues yo creo que ya llevamos una horita, tampoco quiero robarte mucho más tiempo, que sé que todos tenemos que trabajar, porque Giovanni es pues una persona normal, o sea, hablamos de estos temas, pero es que esto tiene que ser una cosa normal, una persona normal con su trabajo, con su Sí, familia, tiene yo soy profesor, profesor, claro. sí. Entonces me dedico mucho a la educación y a la docencia, pero me encanta la investigación, el conocimiento, la investigación de estos temas es lo que más, lo que disfruto siempre, ¿no? Ujú. Conocer, empaparme más y tener esa visión y esa seguridad, más que todo, de que en algún momento vamos a reencontrarnos. Ellos viven. En Ellos algún viven. momento nos vamos a reencontrar. Bueno, Sí. ellos viven, como veis aquí, es el nombre de tu canal. Lo pondremos aquí abajo en la descripción. Os animamos a todos y todas las que estéis viendo esto o escuchando esto en formato podcast, que os paséis por su canal y que les sigáis y veáis los vídeos. Yo he de reconocer que no he visto todos, pero sí que he visto algunos y muy interesantes, la verdad. Y, y- y la verdad que, mira, sí, tienes ahí Sí, el cartel. A ver, ahí, ellos viven, Juan, 1125. Bueno, luego ponemos el enlace aquí abajo, porque siempre, o sea, es lo que decimos, hay que animar a la gente a que se interese, a que haga preguntas, a que intente tener experiencias, y cualquier cosa que ayude a esto, a que esto se expanda, a que este mensaje llegue a más gente, cualquier cosa es bienvenida, ¿no? Y obviamente, pues te agradecemos a ti mucho que nos hayas contado tu historia. eh, Además, eso, tu historia tan personal y tan. A mí me emociona, pero a la vez me gusta mucho porque eh, yo me identifico mucho, la verdad. Y cuando contabas sobre todo la historia con tu hija, pues los pelos de punta porque sé más o menos exactamente por lo que has pasado. hemos Y, vivido. y al final es lo que decimos, ¿no? Que son experiencias subjetivas de cada uno las vive de una manera, pero el compartirlas y el poder hablarlas, yo creo que abre la mente a mucha gente y también nos une un poco más, que también es una cosa que creo que pese a que ahora tenemos todas estas redes sociales y YouTube y Facebook y Twitter y todo lo que quieras, que parece que estamos más unidos, pero tú lo has dicho antes, ¿no? Muchas veces la gente se pone ahí en su teléfono móvil y se desconecta del mundo, ¿no? Estás conectado a través de las redes, pero desconectado, ¿no? Porque es impersonal, ¿no? Y nosotros, y también hay que conectar un poco, ¿no? Conectar la gente unos con otros y ser todos conciencia, ¿no? Así que, Giovanni, muchísimas gracias. No sé si quieres lanzar algún Sí, mensaje antes de que terminemos. sí. Quisiera despedirme con un pequeño poema que se llama No tengas miedo. Más que todo para toda la gente, para todo el mundo, que sepa que hay esperanza, que hay vida. Dice así: el amor me lo ha explicado todo, el amor me lo ha resuelto todo.
Por eso admiro el amor donde quiera que se encuentre. Si el amor es tan grande como sencillo, si el anhelo más simple se lo puede encontrar en la nostalgia, entonces puedo entender por qué Dios quiere ser recibido por ellos cuyos corazones son puros y no encuentran palabras para expresar su amor. Dios ha venido hasta aquí y se ha parado a poca distancia de la nada, muy cerca de nuestros ojos. Quizá la vida sea una ola de sorpresas, una ola mucho más alta que la muerte. Si estás con Él, no tengáis miedo jamás. Muchas gracias, Jorge. Precioso. Muchas gracias a ti, Muchísimas Giovanni. gracias por la invitación. Un placer, un placer. Y bueno, si tenemos más adelante cualquier tipo de desarrollo, cualquier pregunta, bueno, Eh, o simplemente para una charla, pues ya sabemos dónde estás, tú sabes dónde estamos Estoy a y las estamos órdenes. abiertos. Pues nada, muchas gracias a ti, Giovanni, muchas Muchas gracias a gracias. toda la gente por que hayáis estado viendo esto, escuchando esto en formato podcast. Ya sabéis, como siempre, dejar un me gusta, suscribiros y demás para que esto pueda llegar a más gente y para que podamos crecer como seres y como conciencia, porque el saber y el hacerse preguntas nunca ocupa lugar. Así que nos despedimos, como siempre, deseándoos mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.